Bueno, primero, muchas gracias al Ministerio de Salud y Protección Social por esta invitación y todas las felicitaciones de UNICEF por haber tomado el liderazgo, por haber, digamos, tomado este paso tan importante de lanzar en el día de hoy oficialmente estos lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición aguda. Un paso absolutamente necesario, tal vez no suficiente para, o sin embargo, no suficiente para solucionar completamente el problema de la desnutrición en Colombia, pero sí un paso absolutamente necesario y un paso, digamos, extremadamente importante para contribuir a disminuir el número de muertes por desnutrición. La desnutrición aguda, como todos ustedes pueden imaginar, es un poco, digamos, la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, que no es apenas un problema del Ministerio de Salud. Evidentemente, cuando un niño con desnutrición aguda llega a una unidad sanitaria, se vuelve un problema del Ministerio de Salud, pero antes que el niño llegue a la unidad sanitaria, probablemente en la mayoría de los casos hay una historia de probablemente falta de acceso a agua potable, difícil acceso a servicios de salud, probablemente la madre no frecuentó el colegio por muchos años, sabe leer y escribir más o menos apenas, probablemente la familia, no en la totalidad de los casos, pero en muchos casos es una familia relativamente pobre. En fin, es un problema, digamos, de inequidad, en una manera, en pocas palabras. Y es muy importante que este gobierno efectivamente haya identificado la reducción de inequidades como una de las tres prioridades, las otras dos, la paz y la educación. Me parece también extremadamente importante que estos lineamientos estén enmarcados, como el video que estábamos mirando un poco antes, en la ruta de atención integral a la desnutrición aguda, exactamente por las mismas razones que mencionaba antes. La desnutrición es algo, digamos, de médico solo cuando el niño llega a la unidad sanitaria, pero las causas de base no son necesariamente causas médicas, causas de salud, son también causas sociales, causas relacionadas con varios factores. Y también los responsables, digamos, para tratar esta patología no son apenas los médicos. Y me parece extremadamente importante que el enfoque, digamos, de estos lineamientos esté dividido en tres partes, digamos, instituciones, comunidad y familia. Y la familia probablemente, si tuviera que escoger una de las tres entidades, podría ser considerada como la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque estos lineamientos, digamos, prescriben que en la mayoría de los casos, cuando los niños desnutridos no tengan particulares complicaciones, pueden ser tratados en el hogar, pueden ser tratados en la familia. Y esto evidentemente tiene ventajas no solo desde el punto de vista médico, porque hay un montón de artículos en la prensa científica que demuestran cómo los resultados de este tratamiento domiciliarios han sido resultados excelentes, probablemente aún mejor que los resultados, digamos, de niños tratados en el hospital, sino también ventajas desde el punto de vista social, porque ustedes pueden imaginar el problema para una madre que tiene 2 o 3 otros niños en casa, de dejar su casa y tener que estar en el hospital con este niño de 1 año o menos o poco más desnutrido severo. Entonces se calcula que hasta 95% de los niños desnutridos severos pueden efectivamente ser tratados en casa con grande éxito. Y sin embargo, la implementación de esos lineamientos va a contribuir también, evidentemente, a la reducción de la mortalidad infantil. Colombia ya ha tenido un gran éxito. Yo me recuerdo hace unos 30 años cuando empecé en África a tratar niños con desnutrición severa aguda. En este momento los trataba con leche, aceite y azúcar, una mezcla de leche, aceite y azúcar, y ya se hablaba de Colombia como uno de los países líderes con respecto a la disminución de la mortalidad infantil. Y esta tendencia, digamos, ha seguido.
Evidentemente, más se baja la mortalidad infantil, más difícil se vuelve seguir bajándola, pero la tendencia de Colombia es una tendencia positiva, en el sentido que esta tasa de mortalidad sigue bajando, y sin embargo la implementación de esos lineamientos vaya a contribuir a bajar ulteriormente esta tasa de mortalidad infantil. Unas últimas palabras, considerando que estamos en el final del mes de junio y la primera semana de agosto es la semana a nivel mundial, digamos, de la lactancia materna, y también considerando que estamos a pocos kilómetros, creo, del hospital donde se empezó por la primera vez este método madre canguro, que no nació como un método para favorecer solo la lactancia materna, pero sí ha tenido un impacto considerable sobre la lactancia materna. Entonces, en un otro país donde trabajé, se utilizaba también el método madre canguro, y fue en este otro país que me enteré que fue Colombia, de hecho, el primer país a utilizar este método, que ha tenido un gran éxito en varios países del mundo. Entonces, subrayar una vez más la importancia de la lactancia materna, una intervención extremadamente, digamos, valiosa también desde el punto de vista económico. Pueden imaginar lo que tienen que gastar hogares pobres para leche en polvo si no utilizan la lactancia materna. Entonces también, además de los beneficios de salud, evidentemente, que son los más importantes, pero también los beneficios económicos que estos hogares podrían tener. Entonces, para finalizar, quiero solo repetir una vez más, en nombre de UNICEF, reiterar la voluntad de seguir colaborando con el Ministerio de Salud, para digamos, mejorar las condiciones de la niñez en Colombia. Y una vez más, muchísimas gracias a todos, y en particular a los colegas del Ministerio. Gracias. Doctor de Bernardi, a usted muchísimas gracias por sus palabras, y quiero dar ahora la palabra al señor viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, al doctor Fernando Ruiz Gómez, quien nos va a hacer la presentación de los lineamientos de atención a la desnutrición aguda y de la ruta integral de atención a la desnutrición aguda en Colombia. Señor viceministro. Ahí está. Bueno, muy bien, tengo que hacerla acá. Muy buenas tardes a todos. Realmente no voy a repetir toda los saludos que hizo el doctor Roberto, pero es realmente muy satisfactorio tenerlos acá en este día tan especial y esta semana tan especial como es para nosotros la semana en la que vamos a lanzar y dar a conocer, aun cuando ya los estemos utilizando en nuestros lineamientos para el manejo integrado de la nutrición aguda. Entonces, de manera que un saludo muy especial, un saludo también especial a Alejandra, que nos está acompañando en el día de hoy. Le fue muy bien en su colegio y tuvo muy buenas calificaciones, así que el papá decidió traerla aquí de premio. Entonces, hoy tenemos una personita un poquitico tímida, pero que nos acompaña con mucho gusto. Bueno, muy bien. Queremos hoy presentar un poco, pasemos a la siguiente, por favor, y conversar con ustedes sobre este tema tan relevante para un país, para cualquier país, como puede ser la desnutrición. Colombia ha venido reduciendo, como todos sabemos, su tasa de mortalidad infantil de una manera sostenida durante los últimos años. Yo diría que durante los últimos probablemente 30, 40 años, como decía el doctor de Bernardi. Igualmente su tasa de mortalidad en la niñez. Si uno mira lo que hay detrás de esta tasa de mortalidad, puede evidenciar la reducción tan importante que hemos tenido en Colombia en la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda. Cuando yo estudié medicina, por allá en los años 80, nuestros pacientes niños, casi todos eran pacientes con problemas de enfermedad diarreica que morían. Y a mí me tocó ver el momento en que hace su aparición la tecnología más sencilla del mundo, pero una de las que probablemente han sido más efectivas en la medicina, como es el suero casero. Y con el suero casero pudimos hacer un cambio realmente sustancial en la desnutrición, en la mortalidad por enfermedad diarreica aguda, igual por ejemplo mortalidad por infección respiratoria aguda. Asimismo, el comportamiento de la mortalidad por desnutrición ha venido reduciendo de manera sustancial. Por allá en los años, se le tiende a olvidar la historia, algunos no la conocemos, pero
el profesor José Obdulio Mora, que conocí en Estados Unidos hace unos años, me contaba cómo fue la lucha de Colombia contra la desnutrición en los años 60 y 70 y cómo realmente instituciones tan importantes como UNICEF, como la FAO, como algunos programas que existieron realmente le cambiaron a este país la faz de lo que era un país donde la desnutrición era rampante, y hoy en día obviamente tenemos problemas, pero quiero que a veces se le olvida a uno esa historia que está detrás de esto. Y Colombia evidentemente muestra esa reducción tan importante de la desnutrición aguda. Yo creo que ha sido tan importante que el hecho de que hoy en día haya muertes por desnutrición se nos vuelve demasiado relevante. Estamos como en una especie de situación paradójica en la que el país ha logrado grandísimos avances de la mortalidad por desnutrición, pero de alguna manera frente a la opinión pública se nos volvió una especie intolerable el que haya niños que se mueren por desnutrición, y eso claramente tiene que ser así en una sociedad moderna, en una sociedad que sea equitativa. Pero ¿dónde está la mortalidad por desnutrición en Colombia, especialmente por desnutrición aguda? Está en esos lugares que vemos en rojo, en los lugares de Colombia de zona dispersa, donde las poblaciones se encuentran más distribuidas, en La Guajira, en el Chocó, en la Orinoquía y en la Amazonía, en las zonas donde las condiciones culturales, sociales, étnicas son más difíciles en nuestro país, en los departamentos donde hay mayores índices de inequidad económica y en los departamentos donde los determinantes sociales son los más complejos. Y allí es donde uno tiene que juntar, evidentemente, desde cualquier política pública, la situación que implica un fenómeno focalizado que le produce situaciones críticas, y es lo que, digamos, estamos evidenciando en Colombia y que nos motivó en conjunto unas largas discusiones que tuvimos inicialmente con la FAO acá en algún momento, hace unos 3 años, discusiones muy interesantes que hicimos, y después en un trabajo continuado con la UNICEF de encontrar cómo deberíamos abordar y afrontar este problema de una situación de desnutrición focalizada que tenemos en el país. Estos son los determinantes de la desnutrición. Lo que decía el doctor Roberto es absolutamente claro, pero a veces nos cuesta una tremenda dificultad transmitirlo. Cuando el niño llega desnutrido a un hospital, este es el último paso que es consecuencia de una cantidad de cosas que ha habido antes. No ha tenido agua, no ha tenido protección en su familia, no ha tenido acceso alimentario, no ha tenido seguramente un equilibrio afectivo y una cantidad de cosas que la sociedad, la familia y la comunidad les debe proveer. Y ese niño que llega a una institución a ser atendido, ese niño llega con una probabilidad muy alta, cuando tiene una desnutrición aguda, moderada o severa, de que no va a sobrevivir. Hay una especie también de paradigma un poquito falso de que la desnutrición es completamente evitable. Eso no es cierto. La desnutrición puede ser evitable en los momentos iniciales, cuando es una desnutrición crónica sin enfermedad, pero cuando la desnutrición llega al estado de desnutrición aguda, moderada y severa, la mortalidad puede estar por encima del 30%. Es decir, probablemente de cada 3 niños que ingresan a un hospital ya en una situación extrema, probablemente uno se va a morir porque es tal el nivel del desequilibrio metabólico que tiene en su cuerpo que el propio tratamiento puede generar afectación de su propia posibilidad de recuperarse. Y esa era la tecnología que durante muchísimos años hemos tenido y se había tenido en el mundo entero. Si el doctor Roberto hablaba aquí que trataba la desnutrición con leche y con aceite y azúcar, hicieron cantidad de experimentos para poder utilizar, y realmente creo que hasta ahora tenemos alguna aproximación a un tratamiento que realmente pueda hacer una diferencia. Es evidente, y nosotros invertimos en Colombia muchísimo dinero montando centros de recuperación nutricional, con el objetivo fundamentalmente de ayudar a los niños, de hospitalizarlos, pero esa hospitalización tiene unos efectos
además de unos efectos físicos y médicos, unos efectos sociales muy complejos. Cuando se lleva a un niño en La Guajira o en cualquier departamento del país, en el Bichada o en el Chocó, a un centro o se hospitaliza o se lleva a un centro de recuperación nutricional, tiene que ir la madre con él, necesariamente a estar con él. Esa madre vaya y deja de atender a su familia, que puede ser tan vulnerable como ese niño que está siendo hospitalizado. Y genera unas situaciones muy complejas desde el punto de vista familiar. Además genera una discontinuidad muy grave, y es que el niño se recupera, pero las condiciones en la familia no han cambiado. Realmente se puede transformar esto en un verdadero círculo vicioso. El niño llega a una desnutrición, logramos salvarnos del horizonte de la muerte, lo recuperamos nutricionalmente y luego lo entregamos a su familia, donde no han cambiado las condiciones culturales, sociales, alimentarias, todo lo que lo ha llevado a ese niño allá. De manera que esta necesariamente es una acción intersectorial, involucra una acción intersectorial e involucra una acción desde lo clínico, en el cual nosotros recibimos niños, pero ojalá no los tuviéramos que recibir. Si nosotros pudiéramos actuar como Estado de una manera efectiva en el acceso al agua, en el acceso a la alimentación, en el acceso a la comida y en las condiciones familiares y sociales necesarias para que el niño sobreviva, el niño no va a tener nunca por qué llegar desnutrido a un servicio de salud, o casos muy excepcionales, más por otro tipo de causas diferentes a la causa alimentaria. Siguiente. Eso nos lleva a mirar, y esta fue una recolección que hicimos sobre qué marco de referencia adoptar en Colombia para el análisis de los problemas nutricionales. Esta de la Escuela de Medicina Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical era que finalmente como que nos arrojó luces para decir en la definición de un modelo y una ruta de atención cuál debería ser nuestra consideración. Y estas 4 opciones. Primero, es una situación normal donde no hay desnutrición y el niño que se desnutre realmente es porque tiene un problema genético, un problema metabólico, otro problema muy específico, muy particular. Segundo, una crisis de salud donde el problema está relacionado con la calidad o la mala atención en salud. Tercero, una posibilidad de una crisis alimentaria. O cuarto, una situación de hambruna generalizada que lleva a la muerte. ¿En dónde se encuentra Colombia? Y ustedes, si revisan los datos que les mostramos sobre la desnutrición, la reducción de la nutrición que hemos tenido, que en la senda de nutrición que vamos, y en la reducción también importante de la tasa de mortalidad, el punto en el que se encuentran estas regiones de Colombia es el de crisis alimentaria. Aquí no tenemos un problema de acceso a los servicios de salud, esa no es la causa por la que los niños se mueren. La causa por la que los niños se mueren en estas zonas donde tenemos problemas es que hay realmente un problema de acceso a comida, de acceso a alimentos, de acceso a los recursos económicos que posibilitan realmente tener una alimentación. Y ese es el marco de referencia en el cual nos hemos movido para la definición del modelo y la intervención sobre desnutrición. Siguiente. Al mismo tiempo, decidimos en el sistema de salud, a partir de la ley estatutaria en el Ministerio, implantar el modelo de atención integral en salud. Modelo de atención integral en salud que a partir de estos mismos análisis nos lleva a la conclusión, primero, que es importantísimo que la acción del sistema de salud sea diferenciada. Nosotros con la Ley 100 hemos venido trabajando en un sistema de salud que de alguna manera supone que Colombia es homogénea, cuando la realidad nos muestra por todos lados de que Colombia es profundamente heterogénea. A pesar de que el 83% de la carga de enfermedad en Colombia sea por enfermedad crónica, si uno va a los departamentos que están ubicados en la zona pacífica de Colombia, las enfermedades carenciales, la nutrición, la enfermedad materno-infantil todavía son las causas primordiales de carga de enfermedad. Si uno se va a la Orinoquía, la enfermedad transmisibles todavía son la causa primordial. Pero como somos 40 millones y de los 40 vivimos cerca de 35 millones en la zona andina, en la zona más urbanizada del país, de la parte caribe incluso, entonces tenemos ese promedio que de alguna manera tenemos que abordar, y lo que nos implica el modelo de atención es, tenemos que diferenciar este país
Y de aquí en adelante nuestro modelo de atención todo el sistema tiene que actuar de una manera diferente en las zonas rurales, en las zonas dispersas y en las zonas urbanas, atendiendo las necesidades de esa población. Y tiene que tener en el trasfondo siempre los determinantes sociales de la salud, porque en cada territorio esos determinantes son definitivamente diferentes. Siguiente. Salen esos componentes del MIAS que buscan evidentemente hacer lo que la ley estatal nos pide, una integralidad en la atención. Primero, una acción basada en la identificación de los riesgos a nivel de cada territorio, determinar rutas de atención donde de una manera regular el Ministerio dice cómo quiero que se atienda a la población, la implementación de la gestión de riesgo, la territorialización, la generación de redes integrales para la prestación, no más prestadores aislados, reducir el aseguramiento y adaptar el aseguramiento a las necesidades de la población y no al revés. De manera que no tiene sentido que en La Guajira existan 17 EPS, no tiene sentido que en Guainía existan 12 EPS, debe existir una sola. Para 40.000 habitantes necesitamos una EPS y una única red, y eso es lo que plantea un nuevo modelo de atención, una política de atención donde el centro sea el individuo, sea la familia y sea ese niño que necesitamos atender, y es el sistema el que se tiene que adaptar, no como en cierta forma nos sucede ahora, que es el paciente el que tiene que prácticamente agenciar su atención dentro de una institucionalidad que cada una está tremendamente fragmentada y no le ofrece lo que requiere. Si queremos abordar un tema nutricional hay que mirar al niño en su integralidad, no solo en el problema nutricional, en todo lo que implica sus determinantes sociales, los riesgos que tiene su familia, los problemas que generan de salubridad, de saneamiento básico que están detrás de esos problemas y debemos abordarlos de una manera integral. Si es en La Guajira, seguramente con un modelo de atención direccionado a través de brigadas de salud, si es en el Guainía, como lo estamos planteando en este momento, un modelo de atención de salud fluvial. Si la gente se mueve por los ríos, la salud debe ir por los ríos, no la salud debe estar en Bogotá esperando a que el paciente de Guainía llegue ya en una situación absolutamente crítica. Obviamente los requerimientos de información, la necesidad de investigación, innovación, conocimiento y la necesidad de tener unos recursos humanos adecuados al sistema. Siguiente. Siguiente, esto es lo de las rutas de atención. ¿Qué es una ruta de atención? ¿Qué es lo que está detrás de estos lineamientos que estamos entregando en el día de hoy? Detrás de una ruta de atención está esa búsqueda de integrar lo colectivo, lo individual, alrededor de la atención. Y el primer objetivo es la salud, no la enfermedad. Si nosotros queremos realmente superar la carga de enfermedad, debemos pensar en un sistema que mida sus ganancias en salud antes que resolver todo en cuánta enfermedad pudimos curar. Es necesario que haya una medida de naturaleza preventiva que busquen generar salud. Siguiente. Rutas de atención que no me voy a detener, pero que ustedes van a poder visualizar muy prontamente. Siguiente. Y terminamos en los lineamientos. Yo quiero contar un poco aquí la historia de la discusión que tuvimos con la gente de nutrición y con la gente de salud pública en el ministerio. Cuando se nos enfrentaron todos estos temas de nutrición en el país, esa nutrición focalizada y estos casos, esto fue ya hace ¿cuánto tiempo, Ana Patricia? La depresión no está. ¿Un año y medio? Hace un año y medio dijimos, bueno, ¿cómo es que debemos actuar frente a la desnutrición? ¿Cuál debe ser la acción de nutrición? Y yo pedí, tráiganos pues las normas para actuar la desnutrición. Nos encontramos que realmente no existían. No teníamos en el país unos lineamientos para la desnutrición, no los habíamos construido. Esa es la acción primordial del Ministerio de Salud, dar lineamientos de cómo se debe abordar los problemas de salud. Nos pusimos en la tarea de consolidar y construir, y allí nos encontramos a la UNICEF, a la doctora Pilar Rodríguez, entre otras, que no la veo por acá, no vino hoy, pero hay que hacerle un reconocimiento a todo el trabajo de la gente de UNICEF, que nos ha ayudado tanto en esto. Y dijimos, ¿cuál es la metodología apropiada y cuáles deben ser la aproximación que debemos tener para abordar el problema de nutrición en Colombia? Y nos encontramos con mucha satisfacción. Buenas tardes, ministro.
nos encontramos con mucha satisfacción que la aproximación a la nutrición aguda, moderada y severa tenía nuevas posibilidades y que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y lo que había venido trabajando UNICEF en países de África mostraban que la tecnología más efectiva era la tecnología que se hacía aplicando en casa a través de alimento terapéutico, y que el alimento terapéutico realmente era una opción muy importante para poder llevar a reducir esa mortalidad de una manera sustancial dentro del ámbito, como hablábamos, natural del niño, que es su hogar, su casa y su familia, y además con la posibilidad de llegar al hogar y tener una aproximación integral dentro de la familia, no solamente el tema nutricional, sino cómo está el crecimiento y desarrollo, cómo son las costumbres de puericultura de la mamá, cómo está la anticoncepción al interior de esa familia, cómo están las oportunidades de acceso, incluso cuál es la situación de determinantes sociales que enfrenta esa familia en su propio entorno. Entonces, allí surgieron todo este trabajo, que realmente le quiero decir que tuvimos muchas noches de discusión, de trabajo, de peleas, porque obviamente todos teníamos, y los nutricionistas y nutricionistas tenemos, como todos los profesionales, diferentes aproximaciones, y realmente llegar a un consenso es un tema bastante difícil. Reunirnos con el ICBF, con todas las entidades y decir, bueno, ¿cómo podemos realmente abordar y cómo podemos cambiar? Y esta es una pequeña revolución. Yo me atrevo a decir que esta es una pequeña revolución, no de las dimensiones que representó el suero oral, pero sí con un grado de efectividad absolutamente importante, y que incluso ya lo hemos verificado. En las experiencias que hemos hecho el año pasado y este año en La Guajira, realmente la tasa de hospitalización que ha sido requerida para abordar el problema de nutrición aguda, moderada y severa es mínima. De 300 niños que abordamos el año pasado con nutrición aguda, moderada y severa en La Guajira, solamente tuvimos que hospitalizar 10 niños. Y creo que en el programa de este año no llevamos ningún niño hospitalizado. No hemos tenido que hospitalizar ningún niño de los que se han sometido al alineamiento de la estrategia. De manera que yo les quiero decir, ya para terminar, creo que me he extendido demasiado, que este es uno de los productos de este ministerio, en el ministerio en que hemos estado dirigidos por el ministro Gaviria y en el que yo he tenido la oportunidad de estar, que realmente debe producirnos mayor satisfacción. Y realmente nos sentimos absolutamente satisfechos de entregarle al país estos lineamientos, de poder ver en su aplicación y de tener la satisfacción, por lo menos intuitiva, de que hemos podido salvarle la vida ya a muchos niños con una aproximación realmente efectiva para abordar este tema de la nutrición aguda, moderada y severa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. A continuación vamos a proceder a la firma de la carta de intención entre el ministerio. Con mucho gusto, ministro. Tengo poco que decir, pero ya el doctor Fernando lo dijo todo. Yo quiero decir dos cosas. La más importante es dar las gracias, agradecer a todos los artífices y partícipes. Hay una lista grande de personas involucradas, pero sobre todo a las instituciones involucradas. UNICEF, ustedes fueron aquí y han sido nuestros socios en esta empresa. La verdad, muchas gracias por la dedicación y muchas gracias por lo que están haciendo por nuestro país. La FAO también, gracias por acompañarnos. A las personas del ministerio que estuvieron involucradas, de las áreas técnicas, Ana Patricia debe estar por aquí en algún lado, escondida. Generalmente los que más trabajan son los que más se esconden en estos. La vida tiene esa dimensión. La verdad, gracias a todos, a quienes hicieron esto posible. Ya el doctor Fernando dijo algunos de los puntos generales, pero yo quisiera reiterar dos o tres. Cuando se examinan el tipo de políticas públicas o de acciones costo efectivas, desde que el Estado o la sociedad pueden tener más impacto, siempre los programas de nutrición o los programas para atacar la desnutrición salen de primeros.
Esto es una evidencia probada una y otra vez. Yo antes de estar en este puesto y tuve la oportunidad de ser investigador por un tiempo, tuve el privilegio de participar en algunas investigaciones de esta naturaleza. Una de ellas era sobre los determinantes sociales de la desnutrición crónica, aguda y global en nuestro país. Tuve la oportunidad de familiarizarme con la literatura científica, de revisarla y repasarla una y otra vez, y de darme cuenta entonces de lo que es obvio y que el doctor Fernando seguramente ya mencionó, que de las cosas que hacemos, esta es quizás una de las más importantes. Y también decirlo de manera clara, que yo creo que todavía como Estado nos falta tener una mayor integración en las políticas públicas que atañen o que conciernen con el tema de nutrición. Yo creo que es una tarea pendiente. Yo creo que el debate público que ha existido en este país este año ha hecho evidente que todavía tenemos un camino importante que recorrer. Ustedes conocen la epidemiología en los temas de desnutrición crónica y aguda del país. Ha venido avanzando, ha venido disminuyendo, pero con grandes diferencias regionales. El avance ha sido disparejo en algunas regiones del país. Los casos paradigmáticos son en La Guajira y el Chocó. Hemos venido retrocediendo. Yo creo que eso también hay que decirlo, y hacia allá apunta esta política pública, hacia resolver estos problemas. Usted bien lo dijo, Fernando, no puede haber tal vez intervenciones más efectivas que estas que estamos aquí presentando a la opinión pública. Muchas veces cuando se discuten los temas de políticas públicas, el énfasis se hace en el tema financiero, cuántos recursos hay, y se olvida ese asunto tal vez más importante, que uno lo podría llamar como un conocimiento know-how colectivo, un saber hacer, una forma como una comunidad que comienza a pasar de esto que hay aquí. El gran objetivo que tenemos como comunidad interesada en estos temas es que estos lineamientos pasen del libro a la cabeza de los que están involucrados y que se convierta en eso, en un saber hacer, en un know-how colectivo, que en el fondo es lo que cambia la sociedad, lo que cambia social, lo que es el factor del cambio social y lo que nos permite avanzar y afrontar estos problemas. Se ha dicho una y otra vez, no quiero entrar en la demagogia ni en los pronunciamientos dramáticos, pero cada que muere un niño por desnutrición, estamos fracasando de alguna manera, como sociedad y como Estado. Y eso apunta a esto, a que podamos entre todos disminuir y que podamos algún día decir que estamos afrontando este tema con responsabilidad. Esta no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Salud. La desnutrición crónica, ustedes lo conocen bien, es un problema intersectorial, que en el fondo, si uno quisiera conceptualizarlo, no es otra cosa que una pobreza acumulada por muchos años, donde todos los sectores, no solamente del Estado, sino de la sociedad, tienen que estar involucrados. Pero la desnutrición aguda, la que nos ocupa esta tarde, la que nos concita a todos, sí es un problema que atañe a nuestro sector. Y lo que hoy estamos diciendo es una guía de cómo nuestro sector, en condiciones complejas sociales, va a afrontar esta tarea. Entonces, gracias de nuevo a todos los involucrados, gracias por acompañarnos esta tarde. Y hoy es una ocasión para, con modestia, sin grandilocuencia, celebrar este pequeño paso, y yo creo que así se construye el cambio social, de pequeños pasos y pequeños avances. Gracias de nuevo y gracias a todos los involucrados y buenas tardes. Ministro, muchas Ahora sí, gracias. Ricardo. Y ahora sí procedemos a dar lectura a la carta de intención que suscribirán el señor ministro y el señor representante de UNICEF en Colombia, esto con el propósito de explorar un convenio de cooperación, y dice así: resaltando la importancia de fortalecer las relaciones entre el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, y con el propósito de implementar los lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 59 meses y la ruta integral de atención a la desnutrición aguda en distintas regiones del país, el ministro de Salud y Protección Social, doctor Alejandro Gaviria Uribe, y el representante de UNICEF Colombia, doctor Roberto de Bernardi, expresan su intención de suscribir
un convenio para la atención integral de la desnutrición aguda en menores de 5 años, con énfasis en los territorios de La Guajira, Chocó, Guainía, Bichada y Meta. El convenio de cooperación a suscribir contempla 3 líneas de acción. La primera, formulación de los planes operativos locales para la implementación del lineamiento para el manejo integrado de la desnutrición aguda. La segunda, el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y la tercera, la importación, nacionalización y distribución en las sedes de las direcciones territoriales de salud de los departamentos priorizados de los insumos para el tratamiento terapéutico de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños y niñas menores de 5 años. Firmado el 17 de junio de 2016 en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud y Protección Social de Colombia. Roberto de Bernardi, representante de UNICEF en Colombia. Pamela es otra de las que trabajó duramente y que también merece el aprecio de todos, ¿no? Bueno, entonces esto firmo de uno y nos los intercambiamos, ¿sí? Sí. Listo. Cada uno tiene su carpetica, listo. Muchas gracias por todo. A continuación, las recomendaciones para evitar acción con daño en el departamento de La Guajira. La lactancia materna es el mejor alimento para los niños y niñas. Los medicamentos se deben suministrar únicamente bajo prescripción médica. Para toda atención en salud debe haber un seguimiento estricto. Los profesionales de la salud deben ser idóneos y capacitados. El tratamiento para la desnutrición aguda debe ser según el lineamiento colombiano. Los alimentos entregados deben estar en óptimas condiciones y todas las acciones deben ser responsables con el ambiente y las comunidades. Para mayor información pueden comunicarse con la línea gratuita de atención a la desnutrición aguda 018.000 95 55 90 o más información en www.minsalud.gov.co/salud nutricional. Y los invito ahora a que veamos de nuevo este video precisamente sobre evitar la acción con daño en el departamento de La Guajira. Solo sobre este tema, por favor. ¿Nos regala su nombre y su medio, si es tan amable? Juan David Pardo del Tiempo. Respecto a los lineamientos de esta presentación, hablan de un alimento terapéutico en casa. ¿Ese alimento está compuesto de qué exactamente? Ese alimento tiene una composición que viene de masa de ¿qué? Masa de maní. La base es base de maní. Que sabemos, el maní es un alimento de un alto valor proteico y de alto valor calórico. Y esa combinación genera una posibilidad de recuperación fuerte, tanto en lo calórico como en lo proteico. ¿Ese alimento ha sido utilizado por la UNICEF en otras? Ese alimento se empezó a utilizar en África por la UNICEF, por diferentes entidades. La experiencia de utilización de ese alimento ha sido sujeto de diversas evaluaciones científicas y si hace unos 4 años, la Organización Mundial de la Salud lo recogió como la recomendación central para el abordaje de la nutrición aguda, moderada y severa. Si ustedes entran en la página web de la OMS de nutrición aguda, moderada y severa, allí está la recomendación en el manejo de este alimento. ¿Quiere complementar algo? Si quiere, yo personalmente conocí un poco al papá, digamos, de este alimento hace unos 20 años que estuvo en el país donde yo estaba, y conocí también estaba en Burundi en este momento, cuando vi por la primera vez. Después lo vi también en Sudán, en Darfur, Mike Golden, es uno de los dos, el otro es un médico francés, André Briand.
y también trabajé un poco con el papá de la estrategia del manejo con base comunitaria. Sobre la composición del alimento, evidentemente la base, como el señor viceministro dijo, es maní, pero no es apenas maní, sería demasiado simple. Hay varios micronutrientes y la característica más importante, sobre todo en un entorno como el entorno de La Guajira, es que el alimento no contiene agua. Entonces, prácticamente, mismo en condiciones extremas, con por ejemplo, el calor de La Guajira, no hay posibilidad de, digamos, o otras condiciones extremas como la humedad del Chocó, por ejemplo, prácticamente no hay posibilidad de contaminación de este alimento. Yo agregaría que el lineamiento también incluye otras fórmulas, como la fórmula F75 para el manejo ya en ambiente hospitalario, es decir, el lineamiento, ya hemos hecho mucha referencia al tema intradomiciliario o en el hogar, pero el lineamiento es integral sobre todo el proceso, sobre todo el tema de la nutrición aguda, moderada y severa, su manejo, su abordaje, incluido lo preventivo hasta lo curativo y rehabilitativo. Entonces, para finalizar, este alimento, ¿de qué forma lo consumen y se suministra? ¿Es una papilla, es un polvo? No tenemos y si no necesita agua para prepararlo. No, esto es como una especie de pasta, como una granola, como unas barras, una granola compacta que se va comiendo. No hay una foto y deberíamos tener. Sí, también. Aquí está, fórmula terapéutica, página 56. Allí está, cómo viene incluso empacado, dispuesto ya para su consumo. Y cómo se debe guardar. Es un paquete más o menos de esta talla, de este tamaño, me parece 94 gramos por paquete, si me recuerdo bien. Y repito, tiene las características de ser muy resistentes a condiciones extremas de almacenamiento como la humedad del Chocó o el calor del... ¿Y es producido por qué empresa, por la misma UNICEF o quién lo proporciona? Disculpa, no. ¿Quién lo produce? Lo produce una empresa francesa que se llama Nutriset, que tienen, digamos, la propiedad de la marca, y la empresa también ha, digamos, entregado la licencia de producción en algunos países. En el caso de Colombia, me parece que llegue de la República Dominicana, donde hay, me parece, ¿no? No, lo que estoy diciendo es, en el caso de Colombia, el producto que llega, me parece que llegue de la República Dominicana, me parece, donde hay una planta de producción de planta. Claro. Yo trabajé en un país también donde, como UNICEF, ayudé a poner en marcha, digamos, una planta local de producción de este producto con el aval, claramente, de Nutriset. Buenas tardes a todos. Entiendo que el efecto para que esto funcione es la participación de las madres y que sea intradomiciliario, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hablar con las madres en La Guajira? ¿Cuál va a ser la mecánica para que sepan utilizar todo esto? Esto ya lo hemos planteado. Como les decía, esta aplicación empezó desde junio del año pasado y empezamos de una manera, digamos, entre comillas, un poco piloto. Se estructuró un programa integral, porque dado el costo que representa ir a las rancherías en La Guajira, las dificultades, digamos, de la logística y la posibilidad de poder llegar allá, se conformaron equipos interdisciplinarios de trabajo, equipos que tienen médico, enfermera, trabajadora social, obviamente nutricionista, y se genera todo un proceso de capacitación y formación de promotores sociales al interior de la comunidad, porque esto no es solamente una acción de ir a entregar el alimento terapéutico e irse, es dejar de una vez, superar esos determinantes sociales mediante la intervención integral dentro de las familias, con toda una acción integral que incluye el diagnóstico de los problemas de saneamiento básico que hay en cada comunidad. Y allí se deja el alimento terapéutico y se ha hecho un seguimiento que se hace por lo menos cada 2-3 meses, se repite y se vuelve otra vez a la familia, se mira el estado de avance de la nutrición y dejamos un agente comunitario
que es este promotor de la propia comunidad con capacidad de hacer seguimiento y de comunicación permanente con nosotros. ¿Cómo se estructura el programa? Como ustedes, quienes han tenido oportunidad de ir a la Alta Guajira, conocen que allí no hay carreteras, simplemente se tiene que ir en caravana buscando establecer ranchería tras ranchería. Entonces lo que se hacen es básicamente esos recorridos, y dentro de esos recorridos el año pasado logramos cubrir aproximadamente 8.000 niños. Tengo los datos. 8.000 niños. Se cubrieron 8.000 niños en un periodo de 5 meses y ya tuvimos un impacto positivo. La tasa de desnutrición aguda disminuyó de 3,4% a 2,6%. En lo que mencionaba el señor viceministro como una prueba piloto o un primer inicio de esta intervención. Solo en La Guajira. 8.000 niños en La Guajira. ¿Y la disminución de la tasa solamente ahí? ¿O? En los niños que hicieron parte de la intervención, Okay. En La Guajira, la tasa de desnutrición aguda disminuye de 3,4% a 2,6%, que es una disminución sustancial. Sí, el programa se enfocó en 4 municipios: Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. En esos 4 municipios la tasa de desnutrición era 3.4 al iniciar el proceso, y se redujo ya a 2.6. Esto es el efecto de ir cubriendo en ese momento 8.000 familias, en ese momento ya llevamos 5.000 familias adicionales, y en ese momento se llegaron a identificar y entrar en el programa 300 niños. Ministro, buenas tardes. Soy María Alejandra Ruiz de Caracol Radio. La pregunta va enfocada hacia, desde su mandato, la desnutrición en Colombia, ¿cómo se ha visto? Y con esta nueva ruta integral, ¿de qué manera se va a tratar y qué se espera? Allí mostramos, si quiere volvamos a presentar la gráfica de la progresión de la desnutrición en Colombia, y lo que yo les comentaba, hoy tú estuviste en la primera parte, cómo ha venido reduciéndose la desnutrición de manera sostenida durante todos los últimos años. Colombia ha venido reduciendo la desnutrición de manera sostenida en los pasados 30 años. En este momento, el problema nutricional, como les decía, está fundamentalmente, y como decía también el ministro, concentrado y focalizado en unos ámbitos territoriales particulares. Y allí podemos ver la tasa de desnutrición aguda en Colombia en menores de 5 años, que para el año 2013 estaba en 6.7 y en el año 2005 estaba por encima de alrededor de 15 muertes por desnutrición aguda por cada 100.000 niños menores de 5 años. Esa es la tasa de desnutrición, la forma en que ha venido bajando de manera sostenida. Yo lo diría de esta manera, tal vez resumiendo la gráfica. Si uno mira el total del país, la tasa de mortalidad por desnutrición aguda ha disminuido sustancialmente en una tasa que es superior al 50%. Eso es la totalidad del país. Si uno mira algunas regiones, la tendencia puede ser la opuesta. De allí esta intervención particular, que va a estar centrada por ahora en La Guajira, pero que se podría extender a otras regiones del país. Entonces, una disminución en promedio en todo el país, sustancial, pero con algunos problemas complejos concentrados en algunos departamentos.